Muy buenas noches, amada iglesia, querida audiencia. Vamos a estar dando comienzo a una nueva transmisión de la Iglesia Centro Cristiano de Adoración. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida a toda nuestra audiencia, a todos nuestros hermanos en la fe de nuestra iglesia, a aquellos que no son de nuestra iglesia, pero que también son hermanos en Cristo y que, bueno, nos siguen a través de nuestras transmisiones. Hoy vamos a estar hablando, ¿no? Como dice el título, acerca de los tiempos, ¿no? De entender los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De más está decir que son tiempos difíciles en materia de salud, en materia económica, y la iglesia no puede estar ajena a todas estas cuestiones, ¿no? A toda esta coyuntura. Así que vamos a ver acerca de cuál es la crisis, ¿no? Que estamos atravesando y qué dice la Biblia, ¿no? Al respecto. Primeramente, hay un versículo que está en el libro de Primera de Crónicas 12:32, donde dice que los hijos de Isaacar eran hombres expertos, escuchen esto, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¿No? Qué tremendo que con la guía de Dios podamos ser entendidos en los tiempos. Y como les decía al principio, estamos viviendo un tiempo de crisis, pero en todo tiempo de crisis también hay oportunidades, ¿no? ¿Y quiénes las aprovechan? Los que, como David, no ven a Goliat y dicen, wow, ¿no? Si mato a ese filisteo incircunciso, me voy a quedar con la doncella y voy a conseguir un montón de recursos para la casa de mi padre, ¿no? Entonces siempre frente a la crisis tenemos dos posturas: ver la oportunidad, tratar de buscar la oportunidad, o dejarnos aplastar por la crisis, ¿no? En consecuencia debemos estar preparados para cuando la oportunidad se presente, no solo en función del presente, sino también en función del futuro que uno quiere alcanzar, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de esto en materia laboral, ¿no? Hoy la charla va direccionada hacia la parte laboral. Y miren lo que dice Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tremendo, ¿no? Porque Noé acá pone en práctica un principio de anticipación, ¿no? Si se quiere, un principio de manual de management, ¿no? Que es un principio de anticipación a los acontecimientos. Y dice que Dios le advierte, ¿no? Y él con temor realiza la tarea. Ahora, porque Dios no solamente a sus hijos les da palabra de fe, sino que también Dios nos da advertencias con respecto a algunas situaciones, ¿no? El Espíritu Santo muchas veces nos orienta hacia determinado lugar y nos advierte con respecto a algunas cosas. Ahora, ¿qué hizo Noé al respecto? Preparó el arca, se puso a preparar el arca. ¿Cuándo? ¿El día del diluvio? No, para el diluvio. ¿Sí? Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé.
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No, la palabra dice y nos muestra que Noé no solamente fue un hombre de fe, sino que puso en práctica todo lo que Dios le dijo, y así también lo vemos en Hebreos 11, que está dentro de los héroes de la fe por creerle a Dios, ¿no? Y nosotros también, frente a esta nueva situación laboral que debemos enfrentar, debemos tener fe, pero también debemos poner en práctica la fe y debemos recordar que la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. Entonces debemos preocuparnos entonces por ser personas justas, ¿no? Debemos preocuparnos entonces por buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. No la justicia de Dios, no la justicia propia, sino la justicia de Dios. Y sigo con este tema. Esta promesa de Dios debe alentarnos a confiar en Él, pero al mismo tiempo debemos prepararnos, ¿no? Porque el mundo laboral está cambiando vertiginosamente, o sea, ya veníamos experimentando cambios, pero a partir de esta nueva realidad se van a seguir experimentando cambios en el plano laboral, ¿no? Y hoy venía escuchando la radio donde una persona hablaba ya de la post-pandemia, pero no sabemos cuándo va a ser ese tiempo, ¿no? El tiempo de post-pandemia, porque en tanto y en cuanto no se desarrolle la vacuna, no sabemos si vamos a seguir muchos meses más en cuarentena, si salgamos de la cuarentena para empezar a trabajar y tengamos que retroceder como venimos viendo en países de Europa. Entonces, a ciencia cierta, no sabemos cuándo va a ser el día que podamos decir de la post-pandemia. Por lo tanto, debemos prepararnos para ver cómo podemos desarrollarnos en medio de esta situación. Por eso, gran parte de los trabajos que hoy conocemos, ¿no? Y esto al margen de la cuarentena, dicen los estudiosos, ¿no? de este tema que el 80% de los trabajos que hoy conocemos de acá a 10 años van a desaparecer, ¿no? Y que nuestros hijos que hoy están en la primaria van a tener quizás un trabajo cuando terminen de estudiar que hoy todavía no existe. Entonces, esto habla de adaptación, ¿no? Y hay un caso muy significativo de este tiempo que son los youtubers, ¿no? Todos saben que es un youtuber. Y bueno, hace un tiempo atrás inventaron algo que se llama Community Manager, ¿no? Y imagínense, bueno, a un gerente general de una empresa decirle, bueno, tenemos que contratar un Community Manager, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente ellos se dedican a la comunicación dentro de las redes sociales, ¿no? Y el gerente puede decir, che, ¿y esto de qué estamos hablando? No, esto lo inventamos nosotros. Bueno, los youtubers inventaron, hablando en criollo, se inventaron un laburo, ¿no? Y ellos sí se adaptaron a estos tiempos, por decirlo de alguna manera. Y en lo que a esto respecta y en lo que a la educación respecta de nuestros hijos, también tenemos que prepararlos, ¿no? En competencias y disciplinas que sean transversales, ¿sí? Porque solamente sabiendo, ¿no? que Colón descubrió América, no van a poder adaptarse a los nuevos tiempos, ¿sí? Porque hay información que la podemos googlear, pero si vos querés ser vendedor no lo podés googlear. Y en esta dirección también les digo que aquellas personas que sean vendedores son los que se van a sobreponer, ¿no? a estos cambios. ¿Por qué? Porque el mundo laboral va en una transformación en donde la robótica va reemplazando la tarea de las personas, ¿no? En cuanto a líneas de producción en las fábricas y demás.
pero ahora siempre va a haber algo para vender, ¿no? Y el que hoy vende silla, y bueno, mañana venderá robot, pero va a seguir vendiendo, ¿no? Es como que es una tarea que va a estar siempre en pleno desarrollo. Ahora, hay actividades que van a dejar de existir, ¿no? Como por ejemplo, en Chile las cabinas de peaje ya hace muchísimos años que no existen más, que los peajes son magnéticos, ¿no? A los autos le ponen un tag y cuando van pasando, bueno, es como si fuera el telepeaje que aquí conocemos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esa tecnología en cualquier momento cruza la cordillera y los que trabajan en cabinas de peaje seguramente van a tener que dedicarse a otra cosa o reinventarse quizás dentro de la misma empresa. Entonces, eh, tenemos que prestar atención a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, miren, yo me acuerdo, nosotros, bueno, con mi esposa íbamos muy seguido al cine, ¿no? Por lo menos una vez al mes íbamos al cine. Cuando quedó embarazada de Isabela, nuestra hija más chica que ya tiene 5 años, entre el embarazo y que pudimos volver a ir al cine y para poder llevarla tuvimos que esperar que cumpla por lo menos 2 años, ¿no? Y bueno, o sea que pasaron 3 años sin ir al cine aproximadamente. Sacamos las entradas, bueno, con tarjeta de crédito, por internet. Cuando llegamos al cine, nos quisimos acercar a la ventanilla y dice, no, acá solamente para comprar, para retirar entradas tiene que ir por esa máquina. Bueno, nos acercamos a la máquina y nos miramos entre los dos como diciendo, ¿y esto? ¿Y acá qué hacemos? Y bueno, vamos a tocarla, a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, y ahí estuvimos más o menos una hora para poder retirar las entradas que habíamos comprado. Y lo mismo pasa hoy en McDonald's, ¿no? En McDonald's ya tenés máquinas que vas, que le pones con ketchup, sin ketchup, con mostaza, agarrando las papas, chico las papas, agarrando la coca, ¿no? Quiere decir que hay una tendencia a reemplazar algunos trabajos. Ahora, frente a este diluvio, ¿no? En materia laboral, debemos prepararnos así como se preparó Noé, ¿no? Y pedir sabiduría de parte de Dios, ¿no? De la misma manera que lo hizo Noé y recibió instrucción específica. Y actuó en consecuencia, ¿no? Porque ahora, si nosotros tenemos la información, pero no aplicamos la acción, no produce transformación, ¿no? Yo siempre digo esto, la información sin acción no produce transformación. Si nosotros tenemos la información, pero no actuamos, no sirve de nada, ¿no? Si, por ejemplo, si yo les preguntara qué es más saludable, un choripán o una ensalada, y seguramente todos ustedes me van a decir una ensalada. Ahora, ¿qué preferís comerte? Seguramente que el 90% me va a decir un choripán, ¿no? Y por más que traiga un experto que les dé una disertación acerca de todas las cosas malas que produce el choripán en el organismo, van a seguir comiéndose el choripán, ¿no? Y esto tiene que ver con tener la información, pero no accionar, ¿no? Ahora, debemos prepararnos de la siguiente manera, ¿no? Para poder atravesar estos tiempos. Es, primero, anticiparnos, ¿no? Por eso dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que salvase su casa, dice la palabra, ¿no? Anticiparse significa prepararse para el futuro estando en el presente. Eso es anticiparse, ¿no? Porque después cuando llega el futuro ya es tarde, ¿no? Y hay dos ejemplos que son muy clásicos que tienen que ver con esto. Uno es la jubilación y otro es el nido vacío. No, la gente cuando se jubila y va a cobrar su jubilación se encuentra que cobra 8.000 pesos, 10.000 pesos y se quiere rasgar las vestiduras, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a vivir con 8.000 pesos? Pero bueno, tuvo 30 años para prepararse. Lo mismo cuando los hijos se van de la casa. O sea, si los padres no proyectaron, no tienen un proyecto de vida, y bueno, se van a tener que comprar una vida, porque si no van a estar todo el tiempo, ¿no? Detrás de los hijos.
¿no? Como dijo una vez, van a estar ahí sentados todo el día al lado del teléfono. Vieja, hoy nos llamaron los hijos, hoy nos llamaron los chicos, ¿no? Los chicos dejalo que hagan su vida y vos proyecta la tuya. Ahora, en la mayoría de los casos hay personas que se les anticipa lo que les va a suceder, ¿no? Personas que quizás también tienen problemas de obesidad y uno le dice, estamos hablando quizás de un familiar con el cual uno puede tener, digamos, la confianza para decírselo. Che, estás muy gordo, deja de comer, tenés sobrepeso. Y el tipo no, hasta que no suba la escalera y se da cuenta que se agita, no deja de comer. Y después termina en el hospital con una ACV, ¿no? Y terminamos, nos traen el papelito en la iglesia para orar. No, eso es tener la información y no accionar. Entonces, la anticipación sirve tanto para la supervivencia como para el crecimiento, ¿no? Como para sobrevivir en una crisis, pero también para aprovechar una oportunidad, ¿no? El que se anticipa no es sorprendido, sino que está preparado para los acontecimientos que van a suceder, ¿no? Y lo mismo tenemos que hacer en este tiempo, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Hoy necesitamos anticiparnos. Fíjate qué está sucediendo con tu actividad en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hace 10 años, el dueño de la empresa en donde yo trabajo se fue a España y ya en España había máquinas para comprar pasajes. Entonces vos ponías origen, destino, pim, pum, pam, y ya pasabas la tarjeta y te salía un ticket con el pasaje. Volvió para acá enloquecido. Me dijo, con esa tecnología me ahorro cuánto sueldo. Y eso parecía que era algo que, nada, acá hasta que pase. Bueno, hoy ya pasó. No hay muchas plataformas de venta. Ya si usted va a retiro en este momento no puede ir porque está todo cerrado. Pero en cada boletería hay una máquina expendedora, donde usted, si hay mucha cola, va a la máquina y hace toda la compra a través de la máquina expendedora de boletos. ¿Sí? Y esto va a seguir sucediendo, ¿no? Así como les mencionaba, ¿no? Que los trabajadores de peaje van a tener que buscarse otro laburo, también pasa lo mismo con los cajeros de banco. Ya está estudiado que dentro de 10 años no va a haber más cajeros de banco. ¿Por qué? Y porque no va a haber plata para contar. Entonces, ¿cómo voy resolviendo esta situación dentro de esta coyuntura? El consejo que te doy es, primero, fíjate qué está pasando con tu actividad en otro lado. Fíjate... Ay, Dios. Vale. Tráeme mi teléfono que se me cortó la transmisión. ¿Hay internet?